11 de la mañana, 6 minutos en San Andrés de Giles. La temperatura actual 7 grados 6. Perdí el teléfono, así que no sé exactamente cuántos grados o la sensación térmica de nuestra ciudad. Debe estar en alguna de las camperas seguramente, guardado en un bolsillo. La semana que viene vamos a tener nuevamente temperaturas de 0 grados y 1 grado. O sea, un garrón porque no te alcanza la ropa cuando hace tanto frío. Yo ya quería guardar la campera. No. ¿La dejo fuera? No, tenela porque falta un montón todavía. Vamos a tener que pasar este crudo invierno. Bueno, nosotros continuamos con nuestro programa y decía, salí afuera y hacía mucho frío, abrí la puerta, dije, tenemos invitada, vamos a tener una linda charla a partir de este momento, pero imagino que el cambio que nosotros sentimos vamos a suponer de este otoño, veníamos de un veranito al invierno, es medio brusco. Ahora, más brusco todavía debe ser para nuestra invitada, que hace unas semanas atrás estaba con otro clima totalmente diferente. 40 o no. Sí, llegó a ser terrible. 45, 50 de sensación térmica, así que es un shock. Una locura. 50 de sensación térmica, o sea, sí. Increíble. Anita Vaca está con nosotros. Buen día, Anita, ¿cómo andás? Buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a vos por haber venido. Y bueno, para contarle un poco a nuestra audiencia, que Anita es vecina de San Andrés de Giles, está cursando el último año en el Colegio Los Robles de nuestra ciudad y viajó el año pasado de intercambio a Francia, estuvo en aquel país y regresó hace muy poquitos días a nuestra ciudad. Así que tenemos por delante una nota donde vamos a preguntar un montón de cosas que debe haber dado respuesta seguro en cada una de sus reuniones con sus familiares, amigos y demás. Así que hoy tenemos la oportunidad nosotros de conocer un poco de qué se trata esta historia. Anita, ¿cómo comienza esto de decir, me voy de intercambio? Bueno, yo tenía 14 años y tuve mis primas de parte de mi mamá que habían hecho esta experiencia y me contaron un poco cómo fue, lo bien que lo habían pasado, todo lo que habían aprendido. Y dije, qué buena idea, me parece algo genial y yo no sabía mucho, no estaba tan informada, entonces empecé a ver en internet, a buscar un poco de información sobre esto y me interesó muchísimo, me pareció algo muy importante y muy enriquecedor. Así que empecé a hablar con mis papás, empecé a averiguar un poco más y listo, lo había decidido que yo tenía 14 años y cuando tendría 15, 16 quería irme de intercambio. No sabía dónde, pero quería hacer esta experiencia. A ver, para ya empezar a analizar un poco, a los 15 años tomar la decisión es una decisión importante, pero imagino, a ver, ¿cómo fue el recibimiento de tus papás ante esta idea? Porque que un hijo tuyo se vaya a un lugar desconocido, con desconocidos y demás, debe ser una decisión fuerte para tomar. Y sí, primero, bueno, informarse bien, y mis papás, cuando les conté la idea, fue como, ok, bueno, vamos a ver mejor, vamos a buscar más información. Así que, bueno, cuando lo hablé, mi papá me dijo que es una buena idea, mi papá es más copado, y mi mamá tenía mucho miedo, como todas las madres, me imagino, a decir, dejo a mi hija en otro país, con una familia que no conozco, o sea, algo totalmente desconocido. Entonces, bueno, fuimos convenciéndola con papá, así que de a poco se fue soltando y al final, bueno, cuando supo que todo iba a estar bien y que un poco tenía más información, se soltó y me dijo, bueno, te apoyo. Así que tuve mucho apoyo de mis papás, que fue fundamental porque sin ellos no lo hubiese podido hacer. Para contar bien, ¿el intercambio se hace igual a través de, en este caso, una asociación? Sí, ¿cómo es? La organización se llama Rotary. Hay en muchas ciudades, en casi todas. Acá en Giles tenemos un Rotary. Tenés que tener desde 14 a 18 años, ya que hay países que más de 17 no te aceptan por temas legales, obviamente, compra y venta de alcohol y todos esos temas. Pero después es la motivación, estar decidido y querer hacerlo. Claro, tal cual. Bueno, a ver, sí. Digo, ¿cómo es el proceso? Vos te presentás en el Rotary y decís, bueno, yo quiero entrar en este programa de intercambio y se busca a la otra persona, o eso lo hace el Rotary y vos no sabés quién viene para acá. Eso lo hace el Rotary, se ocupan ellos, vos tenés que ir con ellos, consultar cuándo son las capacitaciones, porque hay 4 capacitaciones que te informan, que te preparan mentalmente, para ver a lo que te vas a enfrentar. Entonces tenés que dirigirte a ellos y hay reuniones en la provincia de Buenos Aires cada 2 meses aproximadamente. Entonces tenés que dirigirte. Yo la primera fue en San Antonio de Areco. Y bueno, ahí me dieron toda la información que necesitaba y después la solicitud se hacen con carpetas que tenés que
llenar todas Claro, las cosas, los formularios, con tu información, con los acuerdos de los padres y todos esos temas legales también. Y bueno, ahí empieza la solicitud y tenés que esperar a ser aceptado, que un gran porcentaje es aceptado porque es algo muy abierto. Claro. Y bueno, después tenés que elegir los 3 países que más te gustaría ir, como ponerlos para prioridad cuando ellos sepan si los tienen o no los tienen, porque para ir a un país tiene Afganistán, en este momento. No, ¿sabes qué? tiene que haber alguien de ese país que quiera venir a Argentina claro. también. A ver... El intercambio es lineal, o sea, la persona que viene acá es a la que vos le vas a la casa, o puede ser No, indistinto. es al azar. Claro, no es lineal, no es la No. persona de la casa que vos vas, viene para acá, a tu casa. A mí me coincidió que mi hermana de Francia vino para Argentina, pero... No a tu casa. No, y se fue a otra ciudad, o sea, es al azar, pero bueno, yo coincidió que yo me fui a Francia y ella vino a Argentina. Claro. Voy a poner un punto Dale. y seguido en esta conversación. Muy Primero, me gustó mi hermana de Francia. Sí, sí. O sea, Después entraremos en esos en detalles. detalles que ahora después vamos a entrar ahí. Cuando tuviste que llenar las planillas, Anita, ¿cuáles fueron los 3 países que elegiste? Y cuando te llegó la noticia de que salía el intercambio, bueno, ¿cómo lo tomaste y qué fue lo que sucedió? Bueno, yo había elegido Canadá, Irlanda y Suiza. Porque no había elegido Francia por un tema de que tenía miedo al idioma, porque es algo que yo jamás dije una pero eso es palabra re fácil, ¿eh? en francés, y yo sabía mi inglés y quería mejorar mi inglés. Ese era Claro. mi objetivo, mejorar mi inglés, y dije, no, Francia, primero que es muy, muy demandado, y dije, no lo voy a tener y prefiero mejorar mi inglés. Y cuando me dijeron un mes antes de irme que Francia estaba disponible, dije, wow, no pasa seguido. Y dije, bueno, me voy a arriesgar y voy a aprender francés. Claro. Y me voy a largar a lo nuevo. Así que dije, bueno, ya está. Digo sí, y acepté y mis papás estaban muy contentos. Así que bueno, fue así y estaba muy contenta, un poco preocupada por el francés. Me descargué todas las aplicaciones de francés que había en mi teléfono, pero bueno, eso me ayudó a decir hola, tengo hambre, tengo sed, lo fundamental para sobrevivir los primeros días. Así que bueno, fue una reacción de sorpresa, pero estaba muy motivada. ¿Y el contacto con la familia que vos vas, lo empezás a tener un tiempo antes o se conocen ese día en el aeropuerto? En este caso yo me enteré un mes antes. Vamos a decir que 2 semanas antes me comuniqué por Facebook con mi familia ya de Francia y hablamos un poco. Ellos tenían sus miedos porque nunca habían hecho esta experiencia tampoco. Claro. Yo tenía mis miedos porque no sabía dónde iba a ir. Claro. Entonces nos entendíamos un poco. Y bueno, hablamos un poco, me dejaron tranquilos, que me contaron de ellos, yo les conté de mí y bueno, quedamos en que nos veíamos en el aeropuerto en Francia. Claro. Y fue así. Bueno, qué increíble esto de primero empezar a romper con algunas cuestiones que están vinculadas a los viajes y demás, que decimos, che, si no sabemos el idioma no vamos porque no va a arrancar, y acá nos estamos dando cuenta de que hay otras posibilidades, de que se puede, de que no es algo imposible, inviable, ni que tampoco vas a estar un año para aprender un idioma. Ahora vamos a ir al detalle, que en este caso en el de Anita no fue así. ¿Con qué familia te encontrás, Anita, ya? En el sentido de que es una familia tipo, pero ¿a qué se dedicaban? ¿Cuáles eran sus actividades y demás? Cuando llegué me encontré con mi mamá de Francia, yo les digo así, Bien. porque por el cariño que les tengo. Mi mamá de Francia, que ella es enfermera a domicilio, hace todo lo que es el cuidado personal. Y con mi hermano de Francia, que tiene 23 años, que trabaja en la economía de la construcción, que calcula las cantidades el presupuesto para construir, digamos. Bien. Y con mi hermana de Francia, que después vino a Argentina, la pude ver por 2 días, por suerte, que, bueno, ella iba al colegio. Y, Bien. bueno, me recibieron con los brazos abiertos, con muchas preguntas en francés, que por ahí pensaban que yo sabía francés, pero no, yo tenía cara de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y bueno, pero después les expliqué que no sabía francés, que vamos de a poco, y con mi inglés mi hermano y mi hermana sabían, así que me salvó. Así que bueno, fue una linda recibida. Mirá qué bien. ¿Se dicen así mamá de Francia o hermanos y hermanas por una cuestión de lo que vos generaste el vínculo, o porque bien desde la asociación del Rotary dicen, bueno, usamos estos nombres? En realidad toda la gente que conozco que se fue de intercambio es como, vas a tu familia de Francia, tu familia va a ser esta, entonces te ponen el nombre familia y te dicen, bueno, tu mamá de acogida va a ser esta persona, tu papá va a ser este. Entonces vos ya tenés el nombre
mamá de acogida, mamá de Francia. Entonces, cuando llegás, lo sentís así también, porque para sentirse más cercano, más vínculo, claro, más... para que sea más caluroso Tal cual. la experiencia. Y bueno, cuando estás allá, yo no le decía mamá, le decía su nombre. Pero cuando hablaba de ella a otras personas, le decía sí, porque es mi mamá, y lo hacía ya un instinto. Claro. Mirá qué bien. ¿Cuánto tiempo estuviste? Estuve 11 meses. Llegué en agosto y me vine ahora en julio, llegué el domingo. Es mucho, es un montón. Es una banda, es un año, o sea, sí, que pasó allá. Es más, a nosotros nos cuesta, yo hablaba con Frank, que es el primo de Anita, con quien pudimos hacer contacto para la nota, y a veces perdés la noción del tiempo. ¿Viste? Es como que vuelve Anita y decís, che, pero terminó el colegio, no terminó el colegio, ¿cómo sigue? Es como que uno se va desviando de un montón de cuestiones, porque pasa un año, pasan cosas. En Francia pasaron un montón de cosas que ahora vamos a charlar. Nosotros recibimos muchísimas noticias de Francia, de este lugar, cuando no sé si es habitual que tengamos tantas noticias de algunos países, se fueron movilizando un poco más. Pero ahora, en este intercambio, hay gente que nos debe estar escuchando, estamos charlando con Anita, que se fue de intercambio a Francia, y vos decís, bueno, llegaste allá, lo primero que hago es subirme a un colectivo y empiezo a recorrer todo Francia, voy a ir a la Torre Eiffel, después vamos a ir a algunos de los países que nos quedan cerca, me voy de vacaciones. O sea, esa es la lógica. Vos no te fuiste de vacaciones. No, yo fui a estudiar, Claro. fui a hacer mi vida allá, a integrarme en su cultura, a aprender todo lo que podía, a enriquecerme un poco con su ayuda. Yo llegué y tuve 3 días y después empecé el colegio. Claro. Empecé el último año, que se llama terminal allá, orientación literatura, así que tenía todo lo que es lenguas, historia, geografía y mucha filosofía, 11 horas por semana de filosofía, así que Qué era bueno. bastante. ¿Qué tipo de filosofía ven? ¿La filosofía antigua o ven algo más Vemos contemporáneo? más que nada lo antiguo para meternos en tema, de dónde sale la filosofía, qué Pero es la desde filosofía. Platón, digamos, Platón, Aristóteles. trabajamos mucho Aristóteles, Platón, el banquete, todo Ok. lo que es eso, para meternos un poco en tema. Y después sí abordamos temas contemporáneos también. No, Pero bueno, eso ya fue al final. al final. Qué locura llegar a una escuela, a ver, Qué sin interesante. saber el idioma, es Y otros... filosofía, porque si vos decís, no Tal sé cual. idioma y matemática, bueno, es Nunca algo había- más Claro. estructurado y más frío, pero filosofía, entender términos, No, tal cual. definiciones. Y otra cuestión que imagino ahora es otro sistema educativo también, porque no sé si las escuelas tienen similitudes. Mi escuela era pública y tenía todo impecable. No había, o sea, no ves una línea en los bancos, era todo realmente impecable, un servicio excepcional. Fue muy lindo llegar y encontrarme con eso. Después los profesores, cada uno llegaba a su aula, daban su curso, hablaban y vos tenías que tomar nota, adaptarte a tu tiempo, tener vos tus cosas, controlarte tus estudios y después, bueno, tenías exámenes que tenías que pasar, pero era muy libre y, bueno, era adaptarse y seguir el ritmo de la clase. Era más universitario, lo ves, Claro, el sí. formato. Sí, un poco eso. Y Anita, en términos de horas, por ejemplo, vamos a suponer, llegás acá al colegio, no sé, vas de 7:30 de la mañana a 1, o no sé si se sigue respetando más o menos ese horario acá en Giles, es más o menos similar, tenés los mismos recreos, los mismos momentos para, no sé, charlar con amigos y demás. Claro, allá no teníamos tanto recreo, teníamos solamente 10 minutos a la mañana, la hora de comer y a la tarde todo de corrido. Teníamos los lunes hasta las 5:30. O sea, doble escolaridad allá. Sí, no todos los días, pero 2 días que salimos a las 5:30, después salimos a las 4 y los jueves que salimos a la 1. Entonces era un poco más de carga escolar también. Y los recreos no eran tanto tiempo, te daban un poco menos, pero ellos están muy acostumbrados y no era un problema para ellos, no Claro. se quejaban, estaban acostumbrados a que era así y lo respetaban. Vos te movilizaste la primera semana y dijiste, che, esto no puede ser, vamos a pedir 10 minutos más, aunque sea. Yo acá estoy acostumbrada a que cada hora hay Claro. 10 minutitos de recreo y es normal para dar un respiro. Entonces yo esperé la primera hora, tocó el timbre y yo dije, bueno, nos vamos. Y vino otro profesor y fue como que, no nos vamos, no hay recreo. Y no me dijeron, no hay recreo. Bueno, está bien, la próxima hora. Claro. Sí, hubo. Y después no hubo más, entonces fue raro, adaptarse a eso fue otro ritmo. Totalmente. Pero hablabas de un ritmo y lo nombrás varias veces. Vos lo sentís como que es un ritmo. Cuando entras en ese ritmo no te empieza a pesar e incluso hasta como que la esponja del cerebro empieza a funcionar mejor. Al principio fue Claro. difícil porque estábamos acostumbrados a por ahí hacer las cosas con otro tiempo y allá es todo
no paras un segundo y bueno, al principio fue como, déjenme un poco respirar. Claro. Pero bueno, yo llegaba a mi casa con la cabeza quemada totalmente porque escuchar todo el día francés, algo que no entiendo, entonces mi cerebro trataba de entender, de formular mis palabras. Entonces llegaba y me dormía una siesta de 2 horas porque no daba más, y comía y me dormía. Entonces me costó al principio, pero después una vez que te acostumbras y entras a ese ritmo, yo creo que hasta funcionas un poco mejor porque te obliga a dar todo de vos y a decir, bueno, listo, estoy acá, tengo que hacer esto y lo voy a hacer, lo tengo que hacer, no tengo otra opción. Anita, ¿y cuál es la perspectiva de los chicos que, por ejemplo, en este caso estaban transitando el último año? Nosotros hicimos la apertura hablando de Bariloche, no sé si allá se van a Bariloche o a algún lugar parecido, no creo que vengan hasta Bariloche, pero bueno, pero ¿cuál es la perspectiva en lo que se viene después? Ejemplo, no sé, acá decimos, che, yo voy a laburar, no, yo voy a hacer una tecnicatura o voy a estudiar. ¿Qué pasa en Francia o en este caso en la escuela pública de Francia con los alumnos que están cursando el último año de su secundario? Ellos el último año tienen un examen muy importante que se preparan toda su secundaria para hacer ese examen final. ¿Y en qué consiste? Ese examen final es un examen de todas las materias, 4 horas de examen por materia. Es un examen muy difícil que se preparan, como dije, toda la secundaria. Es a final del año y si no tenés se llama bac el examen, si no tenés ese bac no podés trabajar después, porque es lo que te abre al trabajo. Si no tenés ese título, vos no estás disponible para trabajar, no te van a contratar si no tenés ningún ese lado. título. No, en ningún lado, excepto por ahí cosas lugares más temporarias. Claro, temporarias, pero un trabajo fijo como normal. Sí, un empleado administrativo de una empresa. No te van a contratar. ¿Y lo podés rendir mal o en alguna materia mal y volver a rendir? ¿O es por única vez? ¿O es nivelador? Rendirlo mal significa tener una mala nota que te condiciona para siempre. Las notas son del 1 al 20. Puedes tener hasta 10. Si tenés menos de 10, tenés que recursar algunas materias. O si te sacaste un 2, no tenés posibilidad y lo tenés que repetir el año. Puedes repetir 2 veces. La tercera vez ya no es una posibilidad. Así que mucha presión por eso. Encontraba chicos llorando quizás en el recreo porque decían, no sé si voy a tener mi bac, estoy muy estresado. Y es otro ritmo, como decía. Y Anita, perdón, este bac que vos lo vinculás al mundo, yo te corto porque me interesa el tema, y aparte me genera esta duda de, vos ingresás al mundo laboral, y para el universitario lo mismo, o sea, si vos querés seguir estudiando, necesitas tener el bac sí o sí, ¿cómo se maneja eso? Sí, las universidades cuando te inscribís te piden tu bac, tu nota y las apreciaciones de los profesores que hay en tu bac. Y eso es muy importante para la universidad, entonces si no tenés eso no podés entrar a las universidades. ¿Y la mayoría estaba pensando en una carrera universitaria o estaban pensando también en salir y trabajar de otras cosas y demás? No, toda la gente que conocí estaba pensando lo que iba a estudiar. Estaban focalizados en eso, en qué voy a estudiar, qué voy a hacer con esto, después de mi bac, qué voy a estudiar. Pero todos los que conocí tenían pensado estudiar. Y recién, fuera del aire nos contabas que era un pueblito fue en el sur de Francia. Ahí cuando tenían que ir a estudiar, ¿tenían universidades cercanas o tenían que trasladarse directamente a París como acá en Buenos Aires? Tenían universidades a 1 hora. Yo estaba a 1 hora de Aviñón, 2 horas de Marsella. Entonces, a 1 hora tenés universidades enormes y te da la posibilidad, es como acá en Giles, tenés que trasladarte generalmente a Buenos Aires. Y bueno, allá es un poco parecido. En el pueblo que yo estaba no había una universidad, pero a 1 hora tenían posibilidad. ¿Y los chicos chicos y chicas, los estudiantes, se van a vivir en la ciudad, a Marsella, por ejemplo, o viajan esa hora? Generalmente se van a vivir de a 2, se van a vivir. Un poco como acá. Claro, muy parecido. ¿Y las universidades son del Estado y gratuitas o tienen un costo ya más importante? Hay universidades gratuitas y después hay facultades que son privadas. Es un poco parecido a lo que pasa en Argentina también. Hay públicas y hay privadas. Bueno, estamos teniendo un panorama muy interesante de lo que es la educación en este caso. Bueno, como contamos, estamos charlando con Anita Vaca, que fue de intercambio a Francia. Ahora vamos a contar otras recorridas y demás que hizo por Europa. Me quedo con algo antes de pasar a otros temas, vinculados a una pregunta que siempre nosotros les hacemos a aquellos vecinos que vienen después de vivir alguna experiencia en el exterior. Nosotros teníamos una columna que la hacemos generalmente, que es Check-in, donde invitamos a amigos que han pasado
algún tiempo en Europa, bueno, charlamos con mucha gente de Giles que está viviendo en otro lugar, a veces lo hacemos a través del teléfono, mientras están en aquellas zonas. Y algo que nos genera mucha intriga, Anita, tiene que ver con cómo nos ven. A ver, ¿alguien sabe dónde está Argentina? Nosotros nos pensamos, yo te voy a decir la verdad, yo creo que yo llego allá y me van a decir, argentino, claro, y me empiezan a hablar de Argentina, me cuentan todo. Yo veo, claro, casi que miran a Tinelli, esa es la idea que yo me hago. Ahora, ¿es cierto que hay un cierto entendimiento o realmente nos estamos cayendo del mapa? No es tan así. Realmente cuando llegué y decía que era de Argentina, te miraban como diciendo, sí, no conocen Argentina. Brasil, hablan en portugués. Me encontré con mucha gente, muchos amigos de mi colegio que no sabían que era Argentina. Unos me decían, sí, Argentina está en España, y no. Está terrible. En España, ¿Tanto no. así? Sí, me encontré con mucha gente que no sabía dónde estaba Argentina. Pero eso habla de una ignorancia de ellos, sí, porque claro. eso es mapa, eso es geografía, tampoco puede ser tan centromundista. No es tan chiquitita la Argentina, me parece que es suficientemente grande como para verla en un mapa. Mirá vos. Además, para no ser tan egocentrista y creer que ellos son lo más importante del mundo. Es digamos. que ellos son muy nacionalistas también, la Francia es algo muy importante para ellos. Entonces, bueno, por ahí priorizan la Europa y ellos. Pero bueno, cuando llegué, bueno, me pasó eso que me impactó porque digo, no es chiquita la Argentina, o sea, es algo que es remarcable. Entonces, bueno, empecé a informarlos también, les conté un poco de mi país, de dónde venía, de lo que era Argentina, y bueno, empezaron a informarse. Pero después, generalmente la gente más grande sí sabía, tenía una idea de dónde estaba Argentina, Messi, mate y era todo. ¿El tango? El tango también. Sí. Maradona ya no, ya pasó de moda Maradona. Sí, la gente más grande sí me decía Maradona. Por ahí la gente de 20, no, me decía más Messi. Y la carne también. Tenemos una muy buena reputación por la carne. Por los asados, chicos. Por los asados. Bueno, ahora para mí ya tenemos que pasar a... ¿Dejamos la educación? Sí, ahora Digo, dale. No, para mí que dale. No, pero me quedé pensando en esto de la familia, de la mamá y el papá de Francia. Y vos contabas que llegabas por ahí muy extenuada de todo el día y te acostabas a dormir. Y entiendo que ahí aparece la función de esta familia. Digo, ¿se abrían esos... Hablabas poco francés, pero esos canales de apoyo, por ahí te pueden ver, che, esta chica está deprimida, no sé, o la está pasando mal, se quiere volver. Digo, ahí entra el rol de la familia. ¿Sentiste ese calor de la familia? Iban a hablar con vos, che, bueno, dale para adelante, dale fuerte, ya te vas a ubicar, ya vas a encontrar tu espacio, tu lugar, o son fríos y te dejaban ser. Sí, en mi caso, bueno, esa familia que yo fui tampoco tenía mucha idea de lo que era esto, entonces tenían como miedo, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Entonces venían y me hablaban. Generalmente cuando mi hermano llegaba a trabajar, mi mamá le decía todas las preguntas que tenía que hacerme, entonces mi hermano me traducía todas las preguntas de repente así, yo decía sí, no, sí, estoy bien. Y en realidad, bueno, les contaba que eran, para mí era mucho en mi cabeza, para muchas cosas que procesar. Y bueno, como su hija también estuvo acá en Argentina, pasando un poco por lo mismo, porque ella no hablaba español, entonces fue como, me entendieron por ese tema también, porque tenía a su hija que le pasaba lo mismo, que llegaba y se acostaba. Entonces, sí, sentí mucho su apoyo y a medida que los fui conociendo son personas excepcionales y con un cariño que los franceses generalmente los toman como muy fríos. Yo cuando llegué sentí esa frialdad, pero una vez que los conoces, que llegas a su corazón, tienen un respeto enorme y un cariño muy grande también. Pero bueno, hay que conocerlos antes de sentir eso. Me imagino la hija que vino para acá diciendo, no sabés. Tienen 5 recreos. Él es el más, paraíso. No solo estoy aprendiendo, que si no me estoy olvidando todo lo que sabía. Es el paraíso. No, claro, puede ser. Bueno, me encantó esto de cómo sentirse. No, aparte lo importante de los lazos familia, sociales. Claro, porque por ahí uno puede viajar. De hecho, hay muchos ejemplos de acá que viajan a Irlanda por las visas y qué sé yo. Pero esto de viajar como en un rol de familia tiene otro peso. Porque me parece que hay un lugar donde uno descansa, hay un cierto... como un nido que se arma ahí para la persona que está de viaje. Hoy son distintas experiencias, de mucho acá que hemos charlado en check-in, que se han ido solo y eso también los curtió y te genera otras herramientas porque estás solo en el medio de Irlanda, no tenés a nadie conocido y bueno, tenés que salir a pelearla. Porque acá tenés el rol familiar y es interesante para todo aquel que quiera viajar. Tenés muchos formatos. Siempre decimos lo mismo. Si estas notas, como nosotros hacemos muchísimas de estas notas y nos encanta, primero porque conocemos un montón de cuestiones como la que nos estás contando vos, Anita, que nos enriquecen y está bueno conocer que existen otras cosas. Y también hay mucha gente que está escuchando la radio, que va a leer la nota después en Infociudad y que se va a sentir identificado con esta historia y con esto de que nosotros realmente podemos, de que existen estas variantes y se pueden llevar adelante. Ahora, pasamos del lado de la educación, de tu llegada,
¿cuándo te sentiste bien con el francés? O sea, ¿y cuáles fueron las herramientas que utilizaste para decir, che, así estoy aprendiendo el idioma? Porque vamos a suponer, no sé, yo voy a aprender inglés y voy a una academia y son años y demás. Acá vos te encontraste en un país donde tenías que hablar y demás. ¿Cuándo empezaste a comprender a tu criterio bien y de qué manera lo lograste? Bueno, eso fue un tema complicado porque sí, yo sabía inglés, me encanta el inglés, pero llegué y sí, hablan inglés, pero un tiempito. Después no van a hacer el esfuerzo de hablar, traducirte. Entonces fue como, a mí me encanta hablar también, entonces digo, necesito hablar con ellos, no sé cómo hacer. O sea, primero fueron señas, traductor, y digo, no, tengo que aprender francés. Así que me puse, cada vez que llegaba del colegio, estudiaba un poco lo del colegio, después estudiaba francés, lo básico, tipo las cosas de la casa, las partes del cuerpo, cosas básicas. ¿Con alguna aplicación? ¿Cómo? Sí, usé Duolingo, una aplicación. Ah, sí. Yo lo traje acá, Duolingo. Que Yo está lo buena. traje en la columna de tecnología. Tiene cosas muy interesantes que, bueno, para arrancar te sirven un montón. Y después, Rotary de allá me ofrecieron clases de francés. Sí. Así que empecé 2 veces por semana clases de francés. Iba y le daba con todas las clases de francés. Y bueno, mucha motivación y estaba totalmente decidida a aprender el francés porque lo necesitaba. Entonces, a los 2 meses ya tenía unas palabras dando vueltas, entendía un poco, 3 meses ya entendía. Y las palabras había más, y a los 4 ya hacía oraciones, me comunicaba, me entendían y entendía totalmente todo, y eso fue hermoso, porque ir al colegio y entender lo que los profesores me estaban diciendo y poder participar y hacer esas cosas fue genial. Así que bueno, un poco con clases de francés, un poco con aplicaciones y estudiando y estando ahí, que te hablen y escuchar e intentar hacer esa conexión, te ayuda un montón. Wow, bueno, 4 meses. Dato 4 meses es rapidísimo. Para mí me parece algo rápido para aprender. ¿Y terminaste, escribiendo en francés o eso cuesta un poco más? Cuesta mucho más porque ni una palabra se escribe como se pronuncia. Tienen muchas letras por ahí para decir 2 sílabas. Entonces es algo más complicado porque tenés que ver todas las sílabas, cómo las escribís. Pero sí, al final les terminé escribiendo y ellos me entienden. Por ahí tengo faltas de ortografía, que es lógico, pero cuando les escribo un mensaje ellos me entienden. Claro. Consulta, porque yo siento por ahí al oído, ¿puede ser que por hablar el francés te cambió un poco la dicción? Sí, me lo dicen mucho. De hecho, hasta la construcción gramatical la has cambiado un poco. ¿Qué Usás mucho el masculino. Raro? Y usás por ahí el masculino. Estás usando mucho el masculino por ahí en algunas cosas. Diego, que para se acá va a parar y se va a ir, Puede ser. Aguantá que tenemos que llegar hasta... No, pero porque el francés también la lengua va distinta. Sí, entonces lo cambiás un poco. Masculino y femenino cambian un montón. Las formas gramaticales cambian muchísimo, me acostumbré muchísimo allá y a estudiarlo tanto, lo tengo muy en mente. Y sí, mis papás, mi familia, mis amigos me dicen, hablas rarísimo. El acento te cambió, ¿viste? Bueno, perdón, yo no me pero... doy cuenta, pero sí, ya me voy a ir adaptando al español. De vuelta. Bueno, pero se nota que lo hablaste como un francés real y no como un turista porque te cambió la forma de la dicción. Sí, intenté hablarlo como ellos, como lo escuchaba y pronunciarlo lo mejor posible. Bueno, Anita, pasando del lado de lo que tiene que ver con el idioma y demás, me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trató más o menos el pueblo, qué similitudes tenías con, por ejemplo, con Giles, qué cosas le veías parecidas y qué otras por ahí no tanto, y bueno, cómo fue tu inserción ya definitivamente en Europa, porque bueno, viajó tu mamá me parece y pudieron viajar por algunos, en realidad con la familia pudieron viajar a algunos lugares de Europa. Sí, mi pueblo fue mágico porque es un pueblo muy turístico. Hay ruinas romanas en el centro de la ciudad, después tenés todas las montañas y en la montaña más grande de la ciudad hay un castillo romano. Entonces el verano está lleno de turistas y bueno, yo hice todas las excursiones de las ruinas y es algo fantástico porque... No, habitantes, más o menos. Habitantes, 7.000. Re chiquito. Es muy chiquitito porque es algo más turístico, entonces es como para ir de vacaciones unos días, para pasar un rato, para ir en el día, hacer las excursiones y volverte. Entonces es algo que sí, es una cantidad reducida de habitantes y bueno, pero estaba bueno porque es un pueblo hiper tranquilo, me gustó muchísimo. ¿Tranquilo dejar la villa afuera que no pasa nada? Sí, totalmente. Bien. Y lo más cerca, Marsella, decías, grande.
Avignon, a Avignon una es hora más cerca. y 2 horas de Marsella. Ah, ok. Bien. ¿Y hay un intendente en ese pueblo? Sí, hay una municipalidad y Sí. ahí está su intendente. ¿Y hubo elecciones en este? No lo sé. No, bien. No, Bueno, no me no informé había de carteles, eso. por lo menos. Bien. Qué loco esto. Bueno, o sea, hay un cuidado muy importante al patrimonio histórico, Sí, entonces, totalmente. en ese lugar. Y sí, hay museos en mi pueblo, eso fue totalmente mágico porque me gusta mucho la historia y aprendí muchísimo. Fui 2 veces para preguntar diferentes cosas y aprendí muchísimo de esas ruinas romanas que son magníficas. Bien, buenísimo. Y después ya lo que fue con esto de decir, bueno, salgo un poco de mi pueblo y empiezo a conocer otros lugares. ¿Vos habías viajado a Europa o fue la No, primera vez? Fue mi primera vez en Europa, pero por suerte me tocó una familia excepcional. Ujú. Que se interesó muchísimo porque para que aproveche todo lo que pueda de Francia, entonces me llevaron a recorrer muchísimos lugares de Francia, al norte, viajamos 8 horas para llegar hasta el norte de Francia, después... ¿En auto? En auto. ¿Qué auto tenían? Un C3 Citroën. Bien, claro, Citroën. ya Citroën es muy importante. Citroën es como el Falcon, ¿no? Y es como el Gol acá, Como el entonces, Gol. claro, una cosa así, pues es francés la marca. Bien. Bueno, después también muchos lugares, Estrasburgo, Bordeaux, Niza, Cannes, Mónaco, muchos lugares de Francia que son hermosos y aprendí muchísimo. Bien, y después conociste otros países más. Y después está el tour de Europa, que no tenía pensado hacerlo porque para nosotros argentinos es carísimo y dije, Claro. no, ni siquiera lo voy a pedir. Y para Navidad mi familia me sorprendió con el regalo del Tour de Europa, mi familia de Francia, el regalo del Tour de Europa. Entonces fue súper emocionante porque estaba súper agradecida porque ni siquiera lo había pedido y fue un regalo así de corazón. Así ¿Qué, que bueno. ¿Qué es el Tour de Europa? Para comentarlo un poco. el Tour de Europa es un tour que pasas, primero hicimos París, Estrasburgo, fuimos a Alemania, Suecia, Suiza, después pasamos por Italia y después volvimos a París. Y eso se hace en un colectivo. Un avión que va por el aire así, pasa por Y cada pasa por No, todo, frontera. nosotros lo hicimos en colectivo, era Bien. con el Rotary. Ah, ok. Éramos 50 estudiantes de intercambio, Ah, fue un poco bien. la fiesta, Claro. así que pasamos un muy buen momento, parlantes por todos lados, bailando en la Recontra. calle, aprendimos, hicimos visitas guiadas y nos divertimos, hicimos la fiesta. Bien, Claro, muy bueno ahí porque se juntaron. todos los rotarios. Dijo como Claro. 4 veces fiesta, pero bueno, déjalo, claro que No sí. vamos a indagar No, mucho en eso, pero yo quiero saber algo. ¿Se baila reggaetón en Francia o no? Los Despacito. franceses, O no. trap. Despacito, taqui taqui, calma con calma, sí. Bien. Me taladraron la cabeza. ¿La Cobra no llegó a Francia? No, todavía no. Todavía no llegó, bien. Esos hits así un poco Bien. mundiales se escuchan, pero después no, es mucha música francesa. ¿Y cómo es el ritmo? O sea, parecido Es un a... poco entre... Es un Daft poco Punk. trap, digamos. Ah, trap. Trap. O sea, la Sí. onda del rap. Los adolescentes escuchan mucho trap. Bien, ¿y está copado el trap francés o...? Sí, está bueno. Me traje varias canciones que me gustan. Mirá qué bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a, si te parece, Diego, Obvio, que acá por estamos supuesto. compartiendo Pase. la entrevista. Agustín, que también se Va y está viene. sumando. Va y viene. ¿Se quiere sentar al lado No sé qué de tiene. Diego? Así pregunta también. ¿No se quiere sentar ahí? Así ya nos vamos acomodando. Pero puede pasar por acá o no. ¿Quiere pasar por acá? Más fácil, ahí está. Bueno, estamos acomodando en vivo nosotros. Sáquelo de ahí, exactamente. Ahora me gustaría empezar a tocar algunos temas que están vinculados a la actualidad y a cosas que pasan en la Argentina, que quiero ver cómo se toman en diferentes lugares del mundo y en este caso en Francia. Por ejemplo, un tema de este último tiempo en la Argentina tiene que ver con la cuestión del género. O sea, en la Argentina venimos de, me parece, 3 años, sí, 3 años, donde el tema del género tiene un lugar muy importante en la agenda mediática y política, desde lo que es el proyecto de despenalización del aborto, todas las cuestiones con los femicidios que fueron ocurriendo, y hay una movilización muy importante de un sector de la comunidad, como son las mujeres, que acá en la Argentina se hicieron escuchar, se ganaron su lugar, y están dando un montón de batallas para decir, nosotras estamos acá, queremos trabajos donde Sí, la igualdad de ganemos derechos mejor, también. las igualdad de derechos. Es decir, el género es un tema que en la agenda argentina está. ¿Cómo está esto en Europa o en Francia precisamente?
Yo lo que sentí en Francia personalmente fue de llegar y mucho respeto de la parte de los hombres hacia las mujeres, mucho respeto. Mantienen una cierta distancia corporal, después palabras finas. Salí al boliche allá y fue totalmente normal, mucho respeto, nadie se me acercó, nadie se me abalanzó, cosas así que por ahí suceden en otros lugares. Mucho respeto. El respeto a la mujer está muy marcado desde chicos, se les inculca y se les enseña que las mujeres se respetan. Hay femicidios, como en todos los lugares, pero me parece que se están reduciendo. Y después, seguridad para la mujer hay un número especial, como acá también hay, y actúan muy bien y hay muchos hombres y mujeres quizás, porque también hay violencia para los hombres, en la cárcel por cosas así, y bueno, se respeta muchísimo. El respeto es algo muy importante. Bien, cuestión vinculada a la diversidad, ¿cómo se vive eso? ¿Está naturalizado? ¿Es una cuestión que todavía se está discutiendo? Bueno, yo tuve, en mi caso, en mi clase había un amigo que era bisexual, después un amigo gay, y ellos se exprimían abiertamente, todo el mundo estaba acostumbrado, o sea, cada uno hace su vida y deja a los demás hacer su vida. No eran cuestionados por el tema de ser gays o bisexual. Estaba visto algo natural y ¿qué pasa? Qué bien. Y allá, bueno, hay un tema recurrente por ahí en Europa que es el tema del miedo al terrorismo y demás. ¿Pudiste notar algo de eso? Sí, lo noté cuando llegué. Bueno, mi hermano me hizo mirar con él, miramos una serie que es sobre el terrorismo en Francia y te explica todo, cómo pasó. Y es muy fuerte porque estando allá, yo fui a París, cosas así, y sentí un poco de esa tensión, claro, de cuidarme en el colectivo, cosas así, mirar un poco a todos. Sentís esa tensión de que todo el mundo está tenso por miedos y sí, se siente ese miedo, todavía estaba presente. Anita, cuestión económica, te la estamos bombardeando ya, Anita. Esto es un momento donde ya se va a llegar a la casa y va a ser como la jornada de colegio de 8 horas. Se va a costar dormir. No me pregunten más nada, por favor, en mi casa y demás. Segundo igual, Gonzalo, Sí. la pregunta, ¿qué serie era? Para saber la que vieron por Yo el quería terrorismo, preguntar ¿te sobre acordás? las series. No, yo Bueno, para después saber vamos a hacer tecnología. esa serie particular. No recuerdo el nombre, pero bueno. creo que es Atentados, algo así. Es francesa, es producción ¿Está en francesa. Netflix? Sí, está en Netflix. Ah, Bien, ok. Bueno, buenísimo. para saber, porque Ahí está. si el francés lo mira como y se ve representado en esta serie, Está bueno. Es muy fuerte. Cuestión económica, Anita, tuvieron los chalecos amarillos que salieron a pelear en la calle. Acá llegó mucho de eso. En Argentina se sintió bastante, así que fue un tema muy recurrente en nuestra agenda mediática, así que estuvo bastante. ¿Cómo están los franceses? ¿Llegan a fin de mes? En líneas generales, las tarifas son altas, el combustible es caro. ¿Cómo es la onda ya? Yo desde mi familia y la gente que conocí pude ver que sí, las tarifas son altas, vivir allá es caro, los impuestos son enormes, pero el salario mínimo de allá alcanza para llegar a fin de mes. Vos Bien. con tu salario mínimo de allá llegás un poco raspando, si se puede decir, pero llegas a fin de mes. Bien. Eso es lo que noté de acá, un salario mínimo. Llegar a fin de mes es una cosa complicada quizá. Claro. Allá un salario mínimo, sí, llegas a fin de mes y sí, no te podés quizá dar muchos lujos, pero sí, a fin de mes llegás. Bien. La economía allá me parece que es otra organización. y Bien. la retribución de los impuestos está puesta en el pueblo, digamos, en la Sí. ciudad, lo ves. Sí, hay muchos impuestos, pero después caminas en la calle y está todo limpio, no hay una colilla de cigarrillo tirada a la calle. Claro. Todas las noches limpian las calles, después está muy bien protegido, las calles están todas en buen estado. Se nota, los impuestos se notan también. Bien, dos temas principales también de este último año que te tocó estar allá. Uno fue el incendio de Notre Dame, que nosotros lo vimos acá como algo televisivo que era infernal ver eso. Todos los canales, para que te des una idea, estuvieron transmitiendo en vivo. Hasta nosotros, los medios locales, tomamos cosas y pudimos De hecho, nosotros hablamos charlar, con una ¿sí? chica periodista. Hablamos con una francesa. gallega. Una española. Porque no sabíamos que estaba Anita justo ahí, ahora nos va a No, contar, está pero bien. si no lo hubiésemos llamado. Ahora, charlamos sobre eso y otro de los temas fue el fallecimiento del jugador Sala, en este caso, caca para la mate, argentino, que estaba cruzando de Francia. Esa cara lo dijo todo. Bien, ahí estamos.
De Francia me parece que iba no iba a Inglaterra. Iba a jugar la Premier, pero fue una isla. Agustín, vos me vas a ayudar. ¿A dónde fue? Claro, estaba en Francia y iba a ir a Inglaterra. Sí, a jugar a un club inglés, pero que no está en Inglaterra. Es el único club que no es inglés. Claro, Que puede es de ser una isla. Irlanda del Norte. No, señor. No es, señor. Bueno, ahora después la vamos a sacar. Pero es Gales. Gales, ahí. Gales, ahí está. Eso, ¿cómo repercutió y demás? Bueno, justo cuando sucedió el incendio de Notre Dame, yo estaba pasando por París, la vi hermosa, todo antes del incendio, y pasé. Es algo magnífico de verlo, muy lindo. Y bueno, después fui a Estrasburgo y cuando volví había pasado esto, que bueno, estando en Estrasburgo, cuando sucedió, estaban todos enloquecidos, los medios, todo el mundo hablaba de eso, en los bares, toda la ciudad se hablaba de eso y era algo muy inquietante porque ¿qué ha pasado? Pensaban al principio que había sido un acto de terrorismo, pero bueno, después se vio que no era así. Pero bueno, el primer miedo es eso, ¿fue un acto de terrorismo o qué pasó? Claro. Entonces esas preguntas de miedo. Bien. El miedo fue lo principal y bueno, después todo el mundo se calmó cuando vieron que no había sido así, pero bueno, fue impactante porque es un símbolo para ellos, un símbolo de París, algo religioso también, aunque seas o no seas religioso, es un símbolo de París y es algo muy importante para ellos. Bien. Así que bueno, cuando volví la vi así y fue algo que te pone triste también porque fue una lástima. Tal cual. ¿Y el jugador ocupó lugar en los medios, lo Sí. del accidente? Sí. Sí, yo lo vi, estuvo varios días, creo que estuvo una semana, bueno, hasta que no lo encontraron, Claro. estuvo en los medios todos los días y sí, se vio mucho eso. Muy bien. Fue un tema inquietante. Bueno, una de las últimas, sí, ya la dejamos descansar, Anita. Nosotros podríamos ir preguntando hasta la 1 de la tarde. Yo tengo una pregunta por ahí, Cholula. ¿Cholula? Me Sí, gustan un las poco, preguntas Cholula, banal. dale. ¿Cómo es no, porque en serio, Champs-Élysées, ¿cómo fue caminar por Champs-Élysées, una calle histórica, digamos, de Francia? Hay muchos locales de ropa, lugares donde me encantaría ver vidriera, pero no podría entrar porque el tapado ¿Qué? más barato sale $500. Eso, pará, explicarle bien a la comunidad lo que es esa calle. Para ahí lo va a explicar un poco mejor ella. Champs-Élysées Es la Rivadavia de Francia. Exacto, es Ahí como la está. Rivadavia de Francia, donde hay tiendas. Quinta Avenida de Nueva York. La Quinta Exacto. Avenida, ahí está. Bien. Donde hay Sí. tiendas que son una locura. Sí, es muy lindo, sentís una magia de estar ahí, caminar y decir estoy en Champs-Élysées y es algo histórico, siempre lo fue y bueno, es muy mágico. Pero bueno, Ritual como de la vos moda. decías, entras a un local y decís, ay, qué lindo, pero lo voy a dejar acá porque está lindo ahí, así que bueno, te vas. No alcanzaba Siempre en esos locales nunca hay nadie comprando, no sé cómo viven. Porque nunca Sí, nadie pero compra. venden uno y ya está, se pararon, no olvídate. Es un poco así, pero bueno, es Bien. muy lindo, es mágico. Bien, llegamos a la parte final. Para Sí. volviendo lo del uso de la tecnología. Eso iba, Diego. Quiero saber sobre. Estamos conectados. Por eso, No, tecnología, series, a ver cómo Sí, es la onda sí. y demás. Yo quiero volver a la tecnología, pero incluirlo en el tema de los estudios. ¿Notaste un poco más de la inclusión en la tecnología en los profesores, en las profesoras? Si se incluyó la tecnología en el aula, en la educación, o sigue siendo medio alumnos sentados escuchando y un profesor hablando. En mi colegio fue al contrario, cada uno tiene sus celulares, no es que te los van a sacar, cada uno tiene sus celulares, pero a nadie se le va a ocurrir sacar un celular en clase. O no para whatsappear, sí, para buscar información. Sí, Digo, para buscar información y cosas así, sí, usado a está fin. permitido, Ok. con fines pedagógicos, sí, está permitido, Ok. pero a nadie se le va a ocurrir sacar un teléfono para ver Instagram. Sí, sí, tal cual. Eso no está Bien. permitido, aparte que la señal no ingresa a la escuela con facilidad, está un poco bloqueada, Ok. así que no hay wifi y no hay tanta señal, así que no te sirve mucho el teléfono en clase. Después, bueno, ¿Y los docentes tienen tecnología? Digo, ¿se incluyó el celular y la tecnología en las escuelas o todavía es algo...? el celular no, pero cuando hacemos trabajos, cosas así, tenemos una sala con computadoras que podemos ir cuando queremos y las computadoras sí, están cuando queremos y podemos ir a hacer lo que queramos. Bien. Ahora entramos en esta parte de tecnología. Y ya me mandan un mensaje, mira, me dicen. En Europa no hay wifi en muchos lugares. Eso es conocido. Sí. No es tanto En los tan bares libre. no hay No es wifi. libre como acá. O sea, por la ejemplo. gente habla. Se miran. Sí, mira. No lo puedo creer. Leda Castelo me dice, muy buena la nota, saludos Anita. Ahí está. Bueno, recuperé el teléfono, chicos. Bien. Acá me dicen, ¿a qué hora es la nota de la sobrina de María? Bueno, ya es la nota, en este momento de estar escuchando María, en este momento la radio, le mandamos un saludo. Bueno, hay muchos mensajes. Ahora, volvemos a esta parte de la tecnología y demás. ¿Cómo es esta pregunta se divide en dos. Una, redes sociales, si el manejo es similar al que pasa acá en Argentina,
que bueno, es un tema que por ahí, no sé, lo vinculo a que estamos muy expuestos permanentemente. Me parece que en este último tiempo ha crecido esto de mostrar nuestra vida diaria, no solamente, a ver, ocasiones especiales, no sé, las redes sociales pueden ser y existen para eso, para compartir cosas. Me pasa algo bueno, lo manifiesto, lo muestro, pero existe ya un gran grupo de argentinos que estamos todo el día subiendo cosas de nuestra vida cotidiana, si allá se maneja más o menos similar. Y la otra es vinculada a algo que nos interesa un montón en este programa, que siempre hablamos sobre eso, que es las plataformas para mirar series, películas y demás. ¿Cuál es la Casa de Papel de Francia? Esa era la pregunta. Ok, me pasó allá que acá usamos WhatsApp. Allá usan Snapchat. O sea, los adolescentes usan Snapchat para comunicarse, para venir a casa, mismo venís a casa o qué hay que hacer para mañana. Nosotros usamos mucho WhatsApp, ellos usan Snapchat. Así que bueno, me pasó que a mí no me gusta para nada Snapchat porque se te va la conversación. Es raro. Sí, pero bueno, me tuve que acostumbrar un poco a eso. Tenía un grupo del colegio en Snapchat, todas esas cosas. Así que bueno, me tuve que instalar Snapchat para hacer esos grupos y todas esas cosas. Y después sí, son menos de subir historias. Las historias no la usan mucho. Es más de subir cosas, fotos importantes y decir, bueno, me fui a este lugar, subo una foto. Pero después las historias no las manejan mucho. No suben demasiado historias. Usan mucho más Snapchat que Instagram. Y eso me sorprendió también. Facebook no. Los adolescentes no tienen Facebook. Los grandes por ahí sí, para ver a sus familiares, cosas así. Conexión más familiar. Pero adolescentes que tengan Facebook no había muchos. Después, la otra pregunta que era... vinculada a las series y demás. Sí. Bueno, Netflix. Allá es Netflix y... Sí, no conozco otra plataforma para películas. Y había una serie así como... Esta es la serie del momento. Hay una serie que se llama Marsella, que muestra el lado oscuro de Marsella, tipo los alrededores, las zonas por ahí, el tráfico y todas esas cosas. Y lo muestra de una manera muy cruda, así que fue una serie que a Francia impactó, pero está buena, la están mirando todos. Y ahora están todos esperando La Casa de Papel, que creo que salió ayer. La 3. Sí. ¿Ayer salió allá? No sé. Ayer creo que hicieron la primera presentación, la primera premier. Puede ser. ¿Y allá consumen mucho también contenido francés de series y películas o también Sí, un poco de todo. Yo miré un par de series francesas, Miré la del Bosque. Claro. Hay una película muy buena. ¿Cómo es? Que no me acuerdo, era un hombre medio mujeriego que al final recibe un golpe y se transforma en mujer. Sí, la vi, está muy buena. Es muy buena, francesa. Sí. No me acuerdo el nombre, ahora lo voy a googlear. Bueno, googleala si la recomendamos. Si dicen que está buena, la recomendamos. Ahora sí, la última, Anita, y te agradecemos este tiempo de venir a charlar con nosotros y responder todas nuestras preguntas en este caso, porque fue casi un interrogatorio, ya no fue una entrevista, fue que queríamos saber, pero bueno. Yo creo que es una gran experiencia para los que están escuchando. Siempre charlamos de esto, de lo difícil de salir, de irse o de hacer una experiencia de viaje. Me parece que es súper enriquecedor, me parece que esto también de traer los conocimientos y mezclar las familias, eso me parece que es lo que debe ser la esencia de lo que quiere el Rotary, de esto de llevar y traer cultura, meterte en la familia. Me parece que viniste con otro pensamiento del secundario, de la educación o de la sociedad, o de lo público, del Estado, y eso si uno lo empieza a regar acá puede generar, y a ellos me imagino que se llevan de acá, lo pueden regar allá, lo bueno, y obviamente entender lo malo. Y quería decir eso también, que estoy abierta a cualquier adolescente que quiera hacerme una pregunta, no me molesta para nada, contestaría todas sus dudas. Después que se acerquen, si alguien tiene pensado, estaría bueno, pero muy difícil. No es difícil, es acercarse, motivarse y decidirse, quiero hacer esto, y vas y preguntas a Rotary, pedís las planillas para inscribirte, me mandas un mensaje, o sea, eso no hay que tener miedo. Desde 14 y 18 años es una experiencia que se puede hacer y es posible, no es para alguien seleccionado, no. Si tenés ganas, estás decidido, podés hacerlo. Eso. Y bueno, algo que primero hablamos, si querés un poquito, como quieras contarlo, pero parte económica un poco, contar con lo que quieras, pero digo, para entender esto, porque una persona está escuchando y dice, no, pero debe ser re caro, irse a Francia, estar allá 11 meses, es un montón. Entiendo que hay como uno, es como que eras la hija de ellos, en todo sentido, la heladera... Sí, en realidad, la inscripción tiene un precio, no lo recuerdo mucho ahora, la inscripción tiene un precio, después sí hay que pagarse sus pasajes para ir allá, pero allá tenés una mensualidad que el Rotary te entrega,
En mi caso fueron 80 euros por mes, que puedes arreglarte, o sea, comprarte cosas del colegio, tomarte un café, ir a un bar, eso puedes hacerlo. Y después, bueno, la familia, sos su hija, digamos, casi todas las familias te dan tu plato para comer, te compran tu desodorante, tu shampoo, o sea, no hay problema en eso, sos una hija más, ellos generalmente te tratan así, mi familia fue así y bueno, lo económico cuando estás en una familia no es tan complicado. Bien. Bueno, primero la película era No soy un hombre fácil, No ahí soy está. un hombre fácil. Y hubo algo que extrañaste allá de Argentina que por acá había y allá no, y al revés mismo, ahora que extrañas algo de Francia, no sé, algún queso. Y bueno, el mate allá me pues yo nombre mío, yo pensaría solamente en la gastronomía. Perdón, el queso francés es el mejor del mundo. Yo digo lo que yo pensaría. No, está usted se piensa que yo hablaría, no sé, de ir al Louvre. No, yo el queso. Sí, es una gran variedad. Después de cada comida, almuerzo y cena, se come queso. Después de cada comida. Viste que no estaba errado. Hay una gran variedad. Me encantaron los quesos de Francia y sí, son muy buenos. Extrañas el queso. ¿El vino? El vino, yo no soy fan del vino, pero el rosado y el blanco sí son buenos. Bien. Ahora sí, la última. Sí. Ya está, es la última, chicos, basta, se terminó la entrevista. ¿Te enterabas cosas que pasaban en Giles? ¿Te ibas informando de los medios de acá de Argentina? O... Sí, tenía tipo en Facebook los medios, pero más de eso no tanto. O sea, los medios no es que los buscaba, pero en Facebook viste que te enteras de las cosas que pasan en la actualidad de Argentina. Y bueno, después, bueno, mis amigos que me mandaron un mensajito para contarme cosas, pero bueno, me separé un poco de la realidad mía acá en Argentina para ir completamente de cabeza a Francia y decir, bueno, me meto a la cultura francesa. Claro, bueno, me contaba que miraba mucho Infociudad desde allá, a esa Claro, mentira. claro. Pero bueno, nos despedimos ahora sí de esta entrevista. Gracias, Anita, por venir, por la predisposición, Gracias por charlar con ustedes. nosotros y divertirnos. Y me gustaría que el cierre sea con un mensaje en francés. No te quiero presionar, pero por ejemplo, que le desees a la gente de San Andrés de Giles un buen fin de semana. D'accord, bon, merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Buenísimo. Ya venimos.